No para usar micrófono. Mi nombre es Josué Duarte, vengo de parte de Abono Superior, yo soy el jefe de investigación de la empresa. Es un gusto estar acá con todos, a varios ya los conozco de hace tiempo atrás que hemos estado en todas estas dinámicas en aguacate. Anteriormente yo andaba mucho el tema hormonal. Mejor micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, anteriormente yo andaba mucho con temas de hormonas, ahora pues andamos con otras cosas, ¿verdad? Igual siempre me ha apasionado mucho el tema de nutrición y principalmente el cultivo de aguacate, me ha gustado muchísimo. Por ahí me he perdido, pero ahora estamos acá, muy gustoso de estar aquí con ustedes. Espero que ver cómo logro combinar la información de don Rodrigo, que es todo un experto, ¿verdad? Con lo que nosotros traemos y lo que se ha venido trabajando un poco en aguacate. Vamos a hablar un poquito de tecnologías. Esto básicamente es tipos de fertilizante que nosotros tenemos. Cuando ustedes ingresaron, donde está el banner, se puede ver algunos saquitos de productos. Eso es lo que vamos a ir hablando detalladamente al final. Pero quiero empezar la charla con un par de conceptos específicos. Fertilizar o nutrir. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Que me la pueda decir. Que no sea don Rodrigo, eso sí. ¿Alguna idea? Sí, caballero. Dígala. Ajá. Ok, muy acertado, muy cerca de esa realidad. Aquí nada más les quiero decir, como el tema viene de tecnologías, les estoy mostrando unas imágenes que yo tomé de una herramienta de inteligencia artificial que uno va y la consulta. Aquí la inteligencia me arrojó la información. Como ustedes pueden ver, el tema de fertilizar es lo que usted acaba de mencionar, es el proceso de aplicar el fertilizante. Puede ser un fertilizante, puede ser una enmienda orgánica, cualquier tipo de producto que yo aplique, es la acción de colocar. Y nutrir, lo que vos decías, viene más de la parte de proporcionar, y esto ya involucra otro montón de conceptos. Se habla de un concepto holístico, donde yo tengo que combinar fertilizante, tengo que combinar agua, tengo que combinar agua, tengo que combinar condiciones ambientales, y un montón de factores, que eso es lo que al final yo defino una nutrición. Defino cuándo, cómo y cantidad que yo tenga que aplicar. Ahí es donde yo me enfoco a niveles nutricionales. Y la imagen les quiero representar, se ve muy bonita, ¿verdad? Eso es sacado también con una inteligencia artificial, nada más para que lo tengan ahí un comentario. Ahora, la diferencia es eso que les mencioné, ¿verdad? Ven que la misma herramienta me da y es básicamente eso. La adición de los elementos o de los nutrientes es la parte de fertilizar, y todo lo demás que yo hago en el enfoque de combinar los diferentes puntos es donde yo voy a hacer el tema nutricional. Hay un concepto que posiblemente lo han escuchado, que es la ley del mínimo, que esto lo que nos quiere decir en gran escala, y la representación siempre es un barril, donde cada tabla es un elemento o condición diferente. Puede ver, por ejemplo, acá temas de luz, de agua, condiciones de más, menos temperatura, etc. Entonces, lo que el concepto nos dice es que si uno de todos estos factores está por encima o por debajo de los demás, se me puede salir el agua por alguna de las otras partes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo mucho nivel de nitrógeno? Posiblemente tengo una relación antagonista con algún otro elemento. Eso se me va a expresar en una deficiencia de ese elemento específico. Eso es lo que el concepto de ley del mínimo me dice, que en teoría yo tengo que tener todos los factores en equilibrio y en una estabilidad para que tener el mejor potencial genético de los materiales. Claramente, a nivel nutricional podríamos nosotros hacer esto, a nivel climático ya nos cambian ciertas cosas que muchas veces no las controlamos, pero tenemos que tratar de ir trabajando ahí, y algunas herramientas don Rodrigo las mencionó que nos pueden ayudar en esas partes. La dinámica de nutrientes. Vamos a hablar un poquito rápidamente de cada uno de los elementos, ¿verdad? Nitrógeno es un componente de enzimas y de clorofila, por eso la coloración verde siempre la hemos expresado por la parte de nitrógeno, y está muy ligado al crecimiento de la planta. O sea, todo lo que tenga que ver con crecimiento de hoja, alargamiento de tallo, etcétera, el nitrógeno está involucrado. En aguacate, todo esto que van a ver son fotos de cómo se puede expresar una deficiencia de nitrógeno. Pueden ver que esta es una hoja en teoría con condiciones óptimas, pero aquí vamos perdiendo el color verde intenso que se maneja, entonces eso normalmente puede ser una deficiencia de nitrógeno. A nivel de fósforo, fósforo es una molécula, por así decirlo, ¿sí? de la ATP, que esto básicamente es la energía que le da a la planta para que haga todos sus diferentes procesos. Está ligado en desarrollo, en germinación de semilla y en la parte de desarrollo de raíces.
Y pueden ver cómo se puede expresar una deficiencia de fósforo. Normalmente empieza por las puntas, empiezan decoloraciones e incluso coloraciones un poco moradas rojizas. Eso es una deficiencia de fósforo normalmente que se ve expresada. A nivel de potasio, el potasio me controla la apertura y cierre de estomas. Entonces, por eso se da el control de la transpiración, que es donde está todo ese cambio que la hoja tiene que tener. Si la hoja está muy caliente, necesita que ingrese aire frío para que se enfríe y etcétera, ¿verdad? Y otro montón de situaciones. El potasio es el que me ayuda a eso. Y por otra parte es uno que me va a dar la calidad en la fruta. Normalmente el potasio en sus buenos niveles o en buenas concentraciones, lo que yo voy a expresar es fruta más grande, y en este caso para aguacate, don Rodrigo lo mencionó, fruta más grande es sinónimo de calidad, ¿verdad? Fruta de mayor tamaño, más peso, eso me va a dar más calibre y se me va a pagar más. Calcio, don Rodrigo lo mencionó, calcio, zinc y se me olvidó el otro, boro, perdón. Calcio es uno, ¿verdad? Don Rodrigo lo mencionó. Normalmente estos pardeamientos, estas coloraciones es ligado a calcio, deficiencias de calcio, ¿verdad? Y el calcio es un elemento que estabiliza la célula, es parte de lo que nosotros llamamos la pared celular de la célula, que eso es lo que me protege, o por así decirlo, ¿verdad? Me mantiene toda la estructura de la célula como tal. Si no tengo calcio empiezan a haber deformaciones y demás, que entre esos son algunos de estos casos, o incluso fruta deforme. Y es lo que me genera es ese pared celular de las hojas, de los tallos, de un montón de partes, porque al final las células están expresadas en todas las partes de la planta. Magnesio, al igual que nitrógeno, está directamente ligado, y normalmente magnesio me activa un mecanismo, una enzima de la cual se absorbe nitrógeno. Entonces nitrógeno y magnesio siempre están ligadas, y normalmente las deficiencias se pueden ver muy relativamente parecidas. Entonces muchas veces cuando hay una deficiencia de magnesio podemos creer que es de nitrógeno y puede ser que no, que es más bien de magnesio, o viceversa. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y el magnesio sí está investigado y declarado como el eje central de la clorofila, y ustedes pudieron ver que nitrógeno está ligado con clorofila. Entonces es lo que les estaba mencionando anteriormente. Hierro es un componente de enzimas y también actúa sobre la síntesis de clorofila, pero el eje central es magnesio. Hierro y nitrógeno están ligados al magnesio, por así decirlo. Entonces todo esto vamos a ver deficiencias de amarillamientos, y en el caso de hierro pareciera como si fuera la expresión de potasio que vimos, de fósforo, pero si ustedes ven, la hoja en fósforo empezaba en la punta. Aquí básicamente es todos los bordes de la hoja con amarillamientos. Entonces es lo que normalmente vamos a ver nosotros de deficiencias en el cultivo por el elemento de hierro. Zinc, vamos a hablar un poquito ahora en detalle, pero el zinc es una enzima muy importante en cualquier cultivo, ¿verdad? Porque es precursor es una enzima que está ligada al triptofano, que es un precursor de auxinas. Eso don Rodrigo lo mencionó un poquito, lo vamos a ver ahora con detalle. Normalmente vemos deficiencias en las hojas, pero también vemos ciertas deficiencias en la fruta, que es la forma de la fruta, que no es aperada. Normalmente las deficiencias de zinc se ven donde la fruta es más redonda, y nosotros necesitamos que la fruta sea más en forma de pera, y eso es por una deficiencia de zinc. El boro me mejora la parte reproductiva porque se conoce que está ligado al crecimiento del tubo polínico, es decir, que para que se dé la polinización de mejor forma, el boro tiene que estar presente para que esos tubos, esos canales donde está el polen, sea lo más grande posible para que se dé todo ese transporte de polen. Normalmente lo que vemos en deficiencias son la desviación del pedúnculo, ¿verdad? Que en teoría debería ser recto y normalmente lo vamos a encontrar desviado. Eso se relaciona mucho a la deficiencia de boro. Ahora quiero nada más hacerles un pequeño paréntesis. Ven que vimos que el tema de nutrición como tal, o nutrir, tiene que ver muchos conceptos. Entre esos tiene que ver la dinámica del pH. El pH es un factor que interviene en la dinámica de nutrientes. ¿Qué pasa acá? Ustedes pueden ver la gráfica que están los diferentes elementos, y aquí arriba tengo los pHs. Lo que me quiere decir esta gráfica es que en esto que está marcado en rojo es donde mejor, y es el nivel de pH yo debo mantener, tanto en mezclas cuando yo hago aplicaciones, ¿verdad? Si voy a meter un producto foliar, yo debería mantener estos rangos. ¿Por qué? Porque es donde los elementos están en mayor proporción para que la planta los pueda asimilar, y viceversa cuando estamos en el suelo. Todas estas zonas altas
se caracterizan porque pH son por debajo de 5, entonces aquí es donde vienen los conceptos de encalar y demás, que ya es otro factor que yo tengo que adicionárselo para el tema nutricional, ¿verdad? Entonces, esto lo quiero decir porque sí es muy importante tener muy claro este factor, y yo sé que muchos lo tienen, ¿verdad? Pero es claro de que nosotros tenemos que andar con pHs de entre 5 a 7 aproximadamente, donde tengo un rango de mayor absorción de todos los elementos en general. Yo esta presentación se las voy a compartir, por ahí está en PDF para que la tengan. Igual si quieren tomarle fotos no hay ningún problema, pero se las voy a compartir para que tengan esa información si en algún momento quieren consultarla. Ahora bien, quiero hablar de un concepto que esto es otra parte y para mí es uno de los ejes fundamentales en nutrición, lo que son curvas de absorción. Posiblemente muchos ya lo han escuchado. Sí les quiero hacer la aclaración aquí que estas gráficas que están acá no es aguacate, porque nosotros a nivel de Costa Rica este nivel de información no tenemos. Estuve revisando en México, en Chile, al parecer ya hay algunas, pero don Rodrigo lo mencionó muy claro ahora. Son condiciones muy diferentes a la nuestra y pueden darnos un marco, una idea, pero aún así no es con lo que nos tenemos que casar. Entonces aquí sí es muy importante, yo los invito a ustedes que empiecen a hacer presión un poquito hacia todos los que vayamos a trabajar en esto y ojalá más bien hacia las entes gubernamentales, porque esta información es valiosísima. Si nosotros la tenemos, podemos hacer lo que más adelante les voy a presentar en una diapositiva, que este caso es de piña y se los quiero traspolar para que se acuerden. ¿Qué nos da una curva de absorción? Primero nos dice la cantidad de producto que la planta absorbe, la cantidad de elemento que la planta absorbe en los diferentes momentos. Acá, por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, acá potasio. Podemos ver que estos son días después de la siembra en piña. Entonces podemos ver cómo el nivel de potasio es muy bajo en los primeros días, pero empieza a tener picos de crecimiento como tal. Esto lo que me va a decir es que el cultivo, conforme avanza los días, va necesitando más o menos cantidad del elemento como tal. Entonces es importante porque si yo defino la cantidad y el momento, y si le adiciono a esto la forma, porque dependiendo del cultivo puede ser que lo haga bajo una forma de aplicación o bajo otra, yo voy a obtener una maximización de mis recursos. ¿Cuánto fertilizante le pongo? Claramente se me va a traducir en un beneficio económico de que estoy aplicando lo que realmente necesito, y también voy a tener la mayor expresión del árbol como tal, no generando un desgaste como lo hablabas vos ahorita, ¿verdad? Si muchas veces yo aplico más, puedo generar los desbalances que les mostré en el barril, y si aplico menos, al final no tengo cosecha o no tengo la suficiente cosecha que yo proyecto, y también vienen los problemas de deficiencias. Entonces todo esto es un equilibrio y ahorita lo vamos a ver con otra lámina. Acá les muestro un poquito de información, yo creo que por acá don Rodrigo se los mencionó. Esto es lo que se habla y vean que es información del 80, del 73, o sea, hace bastantes años. Claramente hay materiales diferentes con mayores niveles de productividad, etcétera, y todo eso nos cambia, pero esto es más o menos un poco la información que hay, donde en teoría a partir de un análisis foliar yo puedo saber si mi cultivo está en niveles correctos o no de nutrición, pero caemos al mismo punto. Si yo estoy aplicando más, la única forma de yo tal vez darme cuenta es haciendo un análisis foliar para ver si está dentro de estos rangos adecuados como tal, ¿verdad? Entonces, mucho lo que tenemos que ir haciendo es prueba-error. Vamos metiendo una cantidad, vamos evaluando por otra parte, vemos si se cumple o no, si no se cumple, aumentamos o quitamos, y tenemos que ir en ese juego. Hay otra información y vean que sigue siendo los mismos años del 86, ¿verdad? Igual hay un poco más de información, pero mucho se basa en esto. Básicamente lo que se habla es de cuánta cantidad debe haber de zinc, que era lo que don Rodrigo mencionaba ahorita, por árbol en los diferentes años que el árbol tiene, cómo va incrementando gradualmente la cantidad de zinc que nosotros tenemos que adicionarle al cultivo, ¿verdad? Y de igual forma elementos como nitrógeno, fósforo y potasio que tenemos que ir aplicando en forma gradual, creciente, a partir del crecimiento del árbol como tal. Caigo a lo mismo, es información que se tiene, estos no son supuestos, es información que se ha hecho, pero se ha recopilado un montón de información para tenerla. Estas no son nuestras condiciones, por lo tanto, mucho de lo que está aquí, nosotros tenemos que irlo ajustando. Entonces ahí es donde es muy importante empezar a tener toda la información posible. Vamos a entrar un poquito ya con detalle hacia aguacate.
Esto nada más lo que quiero es que vean la representación fenológica, ya en la parte de producción del cultivo. Fertilizantes, podemos hacer dos formas hasta el momento de aplicación. Una, lo que convencionalmente venimos a hacer, ¿verdad? El puño o la cantidad que nosotros vamos a aplicar por árbol y lo colocamos en la planta. Esa es la forma que más se realiza. La otra opción, y que es muy eficiente y muy buena, es la parte de drenchado, o en este caso la aplicación del fertilizante ya disuelto en agua. Puede ser, y como lo ven acá en un ejemplo de una regadera, claro, en aguacate no va a pasar, esto nada más es representación gráfica, pero hay países que ya tienen sistemas de riego, entonces pueden disolver todos los fertilizantes y aplicarlos bajo el sistema de riego, y entonces hacen la nutrición. Es muy efectiva, porque aquí ya uno prácticamente no evita, sino se salta la parte donde el fertilizante, cuando yo lo aplico acá, como en esta planta, tiene que venir un proceso de, digámoslo así, entre comillas, degradación del material para que se vaya incorporando, para que luego los microorganismos que intervienen le den la transformación al elemento para que la raíz lo absorba y todo ese proceso. Yo aquí me salté el paso de que el fertilizante se disuelva porque ya va directo, es casi como decir una intravenosa. Entonces sí es importante saber, yo sé y conozco que acá muy pocos puedan tener la oportunidad de hacerlo, pero si se puede hacer es importante que lo vayan haciendo la parte de drenchados, porque realmente empiezan a verse muchos cambios significativos en el cultivo. Quiero hablarles acá de una parte específica, por eso lo de la fenología. Vean que me estoy metiendo en conceptos que van un poco más allá de lo que es la parte de fertilizantes y nutrición, la parte de disposición energética de la planta. Ya esto es un concepto muy fisiológico y otras cosas, pero quiero hacerlo un poco más sencillo y gráfico. Cuando nosotros tenemos una etapa vegetativa, bueno, empiezo de nuevo, nosotros en cualquier cultivo tenemos tres grandes grupos donde actúan las energías de toda la planta. La parte vegetativa, las defensas y la parte reproductiva. O sea, cualquier cultivo, ponga la planta que sea, tiene estos tres grandes ejes donde la energía se enfoca. A nivel vegetativo, en etapas iniciales, claramente la planta está creciendo, todas las energías están enfocadas en que la planta crezca. Entonces todos los recursos que yo le voy a suministrar, la planta va a ir creciendo. Las defensas, normalmente en etapas iniciales, empiezan muy fuertes. O sea, la planta se enferma menos. Ustedes ven que una planta inicial no se enferma casi como si lo es una planta cuando está más avanzada. Y la parte reproductiva, claramente no hay tanta reserva energética para que se hagan esos procesos. Conforme va avanzando, ven que las barras en verde es donde yo tengo más energía y donde hay blanco es que la energía se va agotando. Si yo les preguntara a ustedes, en esta fenología de aguacate, ¿dónde y cómo, según estos grafiquitos, cómo se enfocarían las energías de la planta en ese caso? Ya en una etapa reproductiva donde tengo flores y empiezo a tener zarcillos, empiezo a tener cabeza de alfiler y empiezo a tener también fruta. O sea, ¿cómo o cuáles de estas etapas ustedes verían la energía, cómo se enfocaría? ¿Alguno que quiera aventarse con la respuesta? ¿Ah? No, o sea, aquí la zona no importa. No, la pregunta aquí es, si usted tiene floración independientemente de la zona, ¿cómo estarían las energías dispuestas? ¿Hacia dónde está más la energía? ¿Hacia dónde está menos la energía? Según estos tres grandes grupos. Si usted tiene ya etapas de floración y producción. Bueno, les voy a ayudar. En teoría se debería enfocar acá. ¿Por qué? Si yo tengo, vean la fenología, tengo todo. O sea, yo estoy en una etapa reproductiva, correcto. Entonces mis energías empiezan a enfocar en esa parte. Entonces si yo aplico si no aplico los elementos necesarios, si no aplico el producto que yo necesite para mejorar ciertas condiciones, si yo no hago eso, yo aquí lo necesito porque aquí es donde todos esos recursos que le va a suministrar el árbol los va a necesitar para producir. Entonces, en aguacate creo que es un claro ejemplo de que nosotros lo que necesitamos es un equilibrio, pero lo que nos paga la producción y demás es la cosecha. Entonces yo tengo que enfocar muy bien todas las energías y los recursos al nivel reproductivo. Claramente las defensas están más abajo, por eso yo empiezo a ver problemas de antracnosis o problemas de ciertos patógenos, ¿verdad? Normalmente ligados a esta etapa, ¿por qué? Porque la planta no se está defendiendo.
La planta tiene un sistema como nosotros de defensa inmunológico que se defiende de los ataques. Cuando yo tengo más energía en reproducir, claramente la planta le quita las defensas para destinar esa parte. Y el crecimiento, ustedes pueden ver que si yo estoy en estas etapas, normalmente los crecimientos disminuyen. Cuando yo termino de cosechar, la planta se estimula y empieza el procedimiento de la parte vegetativa a reproducirse, esos crecimientos nuevos. Se frena el reproductivo y se pasa la energía al vegetativo. Entonces, esto es importante, entender esta dinámica energética, porque ahí es donde ustedes pueden mejorar muchas cosas. Entonces, si estamos en estos momentos, tenemos que ser muy precisos a nivel nutricional. ¿Qué le vamos a dar? ¿Cuándo se lo vamos a dar? ¿Y cómo se lo vamos a dar? Para poder potenciar el cultivo. No sé si tienen alguna duda alguien, pregunten, no hay ningún problema. Esto energético se conoce como un trade-off y ustedes pueden ver acá tengo crecimiento vegetativo, tengo las defensas y tengo el crecimiento reproductivo. ¿Qué es lo correcto? El equilibrio. Siempre en aguacate, maracuyá, arroz, banano, el cultivo que ustedes pongan ahí, siempre lo importante es el equilibrio. Siempre hay que buscar eso y equilibrio no solo en esto, equilibrio en nutrición, equilibrio en la parte hormonal y en todo lo que compete, tiene que ser un equilibrio para que realmente el cultivo se exprese de la mejor forma. Yo sé que es difícil, pero sí se tiene que ir logrando poco a poco. Acá rápidamente, ven que voy tocando otros temas, ¿verdad? Está la parte hormonal, no voy a hacer mucho énfasis, don Rodrigo creo que ya mencionó una buena parte. Solo mencionar un poco estas 3 hormonas que están muy ligadas en el cultivo, están presentes en todos los cultivos, pero normalmente en aguacate, por ejemplo, la auxina me da crecimiento apical y me da crecimiento radical. La giberelina lo que me permite es que se alargue el tejido, entonces en el caso de un aguacate, para que se me haga más grande, uno puede hacer aplicaciones de giberelinas, no estoy diciendo cuál ni cómo, porque no lo hemos hecho, pero está muy ligada en ese desarrollo de la fruta. Y las citoquininas, que está muy ligado a lo que don Rodrigo mencionó del anillamiento. Las citoquininas me da división celular, me forma muchas células. Cuando yo tengo esos anillamientos es porque pierdo esas partes de células, entonces yo necesito multiplicar células para que ese espacio que se anilla más bien se empiece a engrosar y evitar ese problema como tal. Igual está involucrada en otro montón de aspectos como tal. Les quiero hablar de estos 2 elementos. Igual vamos a hablar un poquito de lo que don Rodrigo mencionó, el calcio, boro y zinc. Pero ¿por qué les hago esto? Porque voy a pasar ya un poco a la parte de los productos que nosotros manejamos. Para mí, ¿por qué es importante fósforo y zinc? Y quiero hacer la aclaración acá. Normalmente siempre nos hemos acostumbrado a que cualquier fórmula enraizadora que vamos a buscar contiene alta cantidad de fósforo. Un 10-30-10, un 12-24-12 y así sucesivamente. Si bien es cierto, el fósforo me ayuda en la formación de raíces, no necesariamente es el que me forma las raíces. El que realmente me forma raíces es el zinc. Como se los mencioné anteriormente, la auxina es la que me genera crecimiento apical y crecimiento radical. Y el zinc, como se los mencioné al inicio en la dinámica de hormonas, el zinc es un precursor de auxinas porque es la enzima triptofano, es la que me genera auxinas. Entonces, cuando yo tengo zinc en fórmulas, normalmente puedo tener crecimientos, además del nitrógeno que tiene que estar involucrado, pero es el que me ayuda a decirle a la planta, hágame más auxinas. Eso es lo que realmente el zinc hace. ¿Qué hace el fósforo? El fósforo es un energizante. Si yo le digo a la planta, hágame más hormonas, yo necesito darle energía a las raíces para que ellas crezcan, o a la planta para que emita la señal y me forme las raíces. Entonces, esta combinación a nivel de formación de raíces da resultados muy interesantes. Entonces quiero que se queden con esa parte, ¿verdad? Porque son 2 elementos que realmente son importantes. Ahora bien, sí, claro. ¿Esa dinámica hormonal, las auxinas y esa, trabajan juntas o van separadas? Don Rodrigo habló del etileno, que también es otra hormona que está presente en todos los cultivos, ¿verdad? Normalmente depende de la etapa en la que se encuentra el cultivo. Por ejemplo, si el árbol está en crecimiento, lo que más expresado está son auxinas y giberelinas, posiblemente en mayor proporción. Si yo aumento niveles de nitrógeno como tal, se expresa mayormente la giberelina, entonces yo veo que se alarga mucho el tejido. Entonces, todos los demás están presentes y siempre van a estar presentes, pero depende de la etapa, depende
condiciones, depende de lo que yo le aplique, posiblemente ciertas hormonas van a subir y otras puedan bajar. Entonces está siempre esa dinámica. Ahora, todo va a depender mucho de qué aplico como tal y también en el proceso en el que me encuentre. Dentro de los productos que nosotros andamos, y voy a hablarles un poquito y más rápidamente, no voy a entrar mucho en detalle, tenemos Nutribus, que esta fórmula es un 1045, 1045-0, o sea, 10 de nitrógeno, 45 de fósforo, 0 potasio, y tiene un 2% de zinc, y un 2% de azufre y un 3% de zinc. Entonces, esto nos ayuda mucho por la parte que yo les decía a nivel inicial. Es un producto que está directamente ligado a etapas iniciales para enraizar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia que tiene el producto? Y ahora se los voy a mostrar en campo. Esto es un producto que se llama microgranulado. O sea, la fórmula del fertilizante es muy fina. El granito lo van a ver que es muy fino. Y como lo pueden ver acá en esta figura, esto de hecho es un extracto de esta gente, de los proveedores. El grano es tan fino que el mismo grano se adhiere muy cercano a las paredes de las raíces o en los suelos, digamos, relativamente cercano a las raíces. ¿Qué pasa con un gránulo convencional? Pasa esto, el grano profundiza más porque no se fija tan bien como este. Entonces estos son productos que trabajan muy localizados en las áreas de las raíces y entonces se empieza a hacer toda la absorción, ¿verdad? Y se empieza a ver cómo se da el comportamiento de zinc, de las raíces. Les voy a mostrar acá, esto es café específicamente, este gráfico, se los detallo. Aquí se midió la longitud del tallo, estos fueron plantas, que se iniciaron desde, valga la redundancia, desde el inicio, ¿verdad? Hasta que ya se llevaron a campo. Acá se hicieron, como pueden ver, diferentes evaluaciones y se aplicaron 2 veces el producto, que fue una el 4, nomás iniciando, y la otra que se aplicó el 18. Entonces, ¿qué pasa en el gráfico? Realmente lo que nos está diciendo es que nosotros la línea blanca es Nutribus, nuestro producto, y la línea roja es un 10-30-10 convencional que se utiliza. Entonces, ¿qué pasa a nivel de crecimiento? Si ustedes lo pueden ver, se comporta igual. Hay ciertas tendencias donde la línea blanca ven que parece como que hubo un salto de crecimiento, pero realmente cuando lo analizamos estadísticamente no hay diferencias. O sea, en crecimiento es lo mismo. Nosotros hicimos el análisis de suelo que está aquí arriba y nos enfocamos en, no sé si lo pueden ver, aquí lo marqué en rojo, el fósforo y zinc. Eran elementos que estaban muy bien para las condiciones del suelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo lo hiciera de esta forma, muy posiblemente yo no tenga que hacer la aplicación en ese suelo porque es un suelo bueno. Pero ¿qué pasa? Nosotros examinamos raíces con la metodología de sacar la raíz, ¿verdad? Y ver cómo se comporta. Y vean acá el resultado. Vean, el 10-30-10 tiene una buena masa de raíz como tal, o sea, no es una planta que esté mal, pero vean el Nutribus. Es la misma, o sea, son las mismas plantas sembradas, la misma fecha, con productos diferentes, pero vean la masa de raíces que se genera. Esto mucho se dio y lo vimos así por el tema de zinc y fósforo ligado en la fórmula. Yo tengo 30% de fósforo en la fórmula del 10-30-10. En Nutribus tengo un poco más, pero tengo el zinc. Esa combinación es la que me potencia para que yo genere este tipo de masa radical como tal. ¿Es necesaria en almácigos? Yo digo que sí. Realmente un almácigo, muchas veces uno se va en esto, que el crecimiento sea un crecimiento bonito, compacto, cierta altura de la planta, pero realmente para mí en condiciones de almácigo y en campo general, tiene que mandar mucho la raíz. Don Rodrigo lo ha mencionado muchas veces, recordemos que la raíz es el cerebro de la planta. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de raíces, claramente la planta puede absorber más nutrientes, puede tener más capacidad de búsqueda para agua y un montón de otras características que al final se transmiten hacia el cultivo. Acá les muestro una foto rápida nada más, si la pudieran apreciar, si no en la presentación la van a poder ver. Esto es piña. Piña es un cultivo que yo estoy aprendiendo y es sumamente complicado o enredado, digo yo, ¿verdad? Pero hemos hecho pruebas donde vean que la planta, el crecimiento es básicamente lo mismo, pero la condición radical es otra cosa. Y aquí estamos aplicando también aquí se aplicó un 12-24-12 contra Nutribus. Entonces vean que realmente hay una respuesta de favorecimiento en la formación de raíces. ¿Qué digo yo? El lema de aquí, sí podemos mejorar sistemas radicales con fórmulas que tengan zinc en su fórmula y fósforo, o en su efecto hacer las mezclas, ¿verdad? La ventaja del producto es que ya viene la mezcla lista y entonces no tendrían que ir a hacer proporciones como tal.
Otro de los productos es el 12-12-17. Este producto, digamos, acá nosotros en Piña lo hemos estado probando, se está dando muy buenos resultados. Acá pueden ver, bueno, dice Yara, ya podrán imaginarse contra cuál es el producto que estamos comparando. La ventaja del producto es que es sulfato de potasio, lo que se tiene en la mezcla de este producto no es libre de cloruro, entonces eso es una ventaja muchas veces para ciertos cultivos, principalmente en piña, ¿verdad? Pero todos los demás también no son excluyentes de eso. Tiene elementos menores, que es importante, ¿verdad? Y una de las ventajas es el nitrógeno amoniacal que tiene. Normalmente muchas de las fórmulas que vienen en estas proporciones vienen de nitrógenos ureicos y esto normalmente cuando yo los aplico directo a la planta me quema. En piña estamos viendo el resultado de que nosotros aplicamos el producto directo, así tal cual el fertilizante, en las axilas de las hojas y no hay quema. Esto es gracias a que todo el nitrógeno es amoniacal y entonces ese es el que no me causa quema. Por ahí ustedes tienen información también de los productos, ahí los pueden leer en cualquier momento para que lo vean. ¿Qué hemos hecho con este producto? Bueno, esto es en café. No hemos hecho tanta prueba en aguacate, realmente estamos empezando, pero al final son los mismos conceptos, son fertilizantes, nos ayudan en todos los ciclos, simplemente tenemos que irlos adaptando y ahora les voy a mostrar al final algo que queremos hacer. Entonces podemos ver que estas plantas de café realmente están sembradas en el mismo momento, se sembró de la misma forma y todo, y ustedes pueden ver tal vez acá, no sé si lo logran apreciar, las bandolas cómo están cargadas de fruta y estas realmente iban atrasadas. O sea, no quiere decir que el producto me haya generado todo eso, no. Puede ser que aquí hayan condiciones muy microclimáticas para que esto no me expresara, si la floración no estaba preparada y esta sí, pero lo que quiero decirles es que la expresión del fertilizante se da muy bien para las condiciones que se tienen. Otras opciones que tenemos, fertilizantes como el 8-15-15, que está reforzado con calcio y azufre, que normalmente encontramos NPK y NPK, ¿verdad? Aquí tenemos calcio, azufre. Ventaja que tiene es bajo en nitrógeno, normalmente en aguacate pueden haber esos excesos de nitrógeno, entonces es importante usar fórmulas bajas en nitrógeno. Tenemos un fertilizante que para mí se podría ensayar y vamos a verlo ahora más adelante en el planteamiento que les voy a mostrar. Tiene muy alta solubilidad, es un fertilizante que yo lo aplico en agua o lo disuelvo en agua y es prácticamente como si fuera una sal, se disuelve casi el 100% y además de ser un triple 15 contiene azufre. Y tenemos otra fórmula que en este caso es un 10-10-20 reforzada con elementos menores, que en este caso, bueno, sería una fórmula ya más para producción, ¿verdad? Pero la ventaja, a diferencia del fertilizante, el 12-12, es que los microelementos están en mayor concentración. Entonces eso es muy importante porque dependiendo de la etapa, de la necesidad que tengamos, muy posiblemente esta opción la podamos meter en vez de la anterior. Entonces igual se los voy a mostrar ahora al final. Quiero hablarles nada más algo muy rápido a nivel foliar. La fertilización foliar, para mí, mi concepto, es una fertilización que se hace básicamente por necesidad de una deficiencia de lo que yo no hago bien en suelo. O sea, esa es mi percepción. ¿Qué pasa? Realmente es un complemento a la nutrición edáfica. Normalmente recordemos que hay dinámicas de elementos que no se mueven y lo vamos a ver aquí adelante. Con esto les menciono el Menorel, que contiene boro, zinc y azufre. Claramente nos va a ayudar mucho. ¿Qué les quiero mencionar con esto? Esta parte. Nosotros tenemos tres grandes flujos de movimiento de elementos, que son la intercepción radicular, el flujo de masa y la difusión. Básicamente lo que quiere decir esto es lo siguiente. La intercepción radicular es que entre mayor cantidad que yo tenga de raíces, que es lo que siempre hemos hablado, mayor oportunidad de absorber elementos hay. Pero si lo vemos a nivel de porcentajes, eso no es lo importante. Lo importante es el flujo de masa y la difusión. La difusión, básicamente elementos como fósforo y potasio son los únicos que se mueven por difusión. ¿Qué quiere decir difusión? Que yo necesito tener una parte donde tenga mucha concentración de los elementos y otra donde tenga menos. Y ella se mueve por ese efecto de ósmosis que se llama, que va a pasar de una parte de mucha concentración a la parte de menos concentración. Esa es la forma en la que se mueven esos dos elementos. Pero todos los demás elementos, si ustedes los pueden ver acá, a nivel proporcional, se mueven por flujo de masa. ¿Y cómo se da el flujo de masa? El flujo de masa se da por movimiento con agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los elementos como calcio
por ejemplo, que lo ven que se mueve por flujo de masa. Si yo no tengo agua en el suelo y tengo buenos niveles de calcio en el suelo, el calcio no se mueve. O sea, no es porque yo no le haya aplicado la cantidad requerida de calcio, posiblemente es el nivel de agua que no es el suficiente para que el calcio se me mueva. Ahí es donde me entra la fertilización foliar, para yo complementar esos espacios donde no me está llegando el calcio u otros elementos, ¿verdad? Como el boro y el zinc, que también se expresan por flujo de masa, yo necesito hacer las aplicaciones foliares. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, señores y señoras y señoritas también? Básicamente, la parte de nutrición es bastante compleja porque van a haber muchos factores involucrados en donde yo tengo que entender esas dinámicas. Si yo las logro entender, las logro dárselas al cultivo, realmente mi potencial va a ser el mejor y el esperado. Pero muchas veces nos vamos a encontrar deficiencias de agua, como lo estamos tal vez en estas condiciones, quizás no aquí, pero sí en otras zonas allá, León Cortés y demás, donde algunos de ustedes vienen, donde esto va a ser muy complicado. Entonces sí o sí tenemos que echar pie a la fertilización foliar. Pero ahora, esto, con que yo lo haga siempre, no va a ser garantía. Yo necesito venir y aplicar al suelo. Entonces tenemos que tener muy claro esa parte, ¿verdad? De que sí o sí necesitamos, dependiendo de las condiciones, eso, pero esto no nos va a quitar el hecho de que tengamos que aplicar a nivel de suelo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si no hay nada claro, igual me dicen. Acá les quiero mostrar nada más una tabla. Esto es un plan nutricional. Esto es de piña, con las curvas de absorción que les mencioné anteriormente, con análisis de suelo, con análisis foliares, con mucha información. Nosotros en la empresa tuvimos y tenemos la capacidad de formar un plan nutricional. En piña se los explico muy rápido, tenemos estos Preforza, entonces yo hago estas aplicaciones, vean que aquí yo tengo Nutribus y Triple 15 y tengo otras opciones, pero también tengo muchas de las sales que se suelen utilizar. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes ven todo esto que está acá expresado, yo le estoy aplicando diferentes fuentes en diferentes momentos. La curva de absorción lo que a mí me dice, y en general lo que va a expresar, es que todos los elementos se necesitan en todas las etapas. Pero don Rodrigo lo dijo muy claro, hay ciertos momentos donde necesito más y menos de ciertos elementos. Eso es lo que me va a dar la curva de absorción. Si yo entiendo esa curva de absorción y la tengo, yo puedo hacer esto. Entonces imagínense que yo pudiera y tuviera la información para aguacate, les podemos diseñar un plan nutricional que va anual, que va a aplicaciones cada 15 días, que va a aplicaciones semanales, que va una sola aplicación al mes, etcétera. Se puede hacer, pero como les mencioné al inicio, lamentablemente nosotros a nivel de Costa Rica no tenemos toda esa información para nosotros poder ejecutar un plan como tal. Entonces aquí es donde los invito a que empecemos a hacer presión de parte de nosotros también para empezar a generar esta información, porque es lo que nos va a dar mucho valor y nos va a mejorar muchísimo condiciones nutricionales en los cultivos. ¿Qué queremos nosotros hacer o qué es lo que nosotros planteamos hacer? Este es el planteamiento que nosotros estamos proyectando hacer con los fertilizantes de nosotros. Como pueden ver, acá tendríamos mes 1, que sería enero, hasta diciembre 12, ¿verdad? Entonces, en los diferentes meses nosotros vamos a aplicar diferentes fertilizantes. Vean acá el caso de Nutribus. Todo esto está expresado en gramos por árbol. Entonces, vean que Nutribus es un fertilizante que yo aplico 10 gramos por árbol. Se van a asustar, ahora lo vamos a ver en campo, eso realmente es muy poco, pero esa cantidad nos basta para poder generar la masa radical que normalmente se ve. Podemos aumentar, sí, pero aquí el punto es, empezamos por una parte, y la parte que nosotros recomendamos son 10 gramos, porque lo máximo que hemos estado aplicando es en plátano, plátano y banano, que estamos aplicando 4 gramos por planta, y eso ya es mucho fertilizante para la expresión radicular que tenemos. Entonces aquí en aguacate a 10, realmente estamos tirándolo muy alto, pero podríamos ver que realmente vamos a tener una respuesta, perdón, lo estamos tirando para el producto muy alto, pero para la cantidad muy poca, pero vamos a tener posiblemente esa expresión de raíces que necesitamos. De ahí vamos a hacer combinaciones de 12-12-17 con elementos menores en combinación con 8-15-15 por el calcio. Principalmente busco meter todos los elementos en diferentes momentos, y pueden ver acá que está más o menos expresado en la condición de esta zona, que más o menos mes 6, 7 y 8 es la parte de producción, floración, producción. Entiendo y sé que aguacate pasa todo el año floreando, pasa casi todo el año cosechando. Hay momentos donde hay menos picos de cosecha o de floración. Ahí es donde nosotros lo vamos a ir enfocando. Esto, como les digo, es un planteamiento que eventualmente, si cada uno así lo quiere, lo podemos personalizar para hacerlo adecuado a cada zona.
Básicamente por aquí va. Esto sí se los quiero recalcar acá, que son aplicaciones, lo pueden ver de triple 15, y acá les pongo la leyenda. La idea es disolver 10 kilos de fertilizante por estañón y hacer un drench de 2 litros por árbol. ¿Qué pasa en esta condición? Y aquí yo sé que es donde se puede dar mucho comentario, eso es lo que yo deseo que hagan. Esto está hecho para una condición de sequía, pero sí es necesario que pueda haber ojalá un poco de agua en el suelo. O sea, lo que quiero decirles es que nosotros podemos fertilizar durante todo el año, pero en ciertos momentos tenemos que venir y hacer una forma diferente. Por eso les puse la imagen de cuando yo aplico el fertilizante granulado y cuando lo puedo drenchar. Aquí es donde yo podría, con este producto, por la solubilidad, empezar a hacer un poquito más de drench hacia la parte, digamos, de verano. Claramente no es fácil, yo lo sé, pero si existieran las condiciones para hacerlo, yo creo que el cultivo lo va a agradecer y ustedes van a empezar a ver los cambios como tal en la planta. Entonces, por acá les dejo esto, ¿verdad? Y ya para cerrar, nada más para que tengan un estimado, este plan que está acá, que les acabo de expresar, más o menos, aquí está hecho ya en dinero. ¿Cuánto me costaría? Porque es la pregunta más importante, tal vez, no lo sé. Aquí esto está expresado para 350 árboles por hectárea, más o menos, más o menos. Ahí. Lo que les quiero decir acá gráficamente es que por el plan anterior, cada árbol, este es el costo que está acá como tal. Cada árbol, digamos, de 12, 12, 17 al año va a ser un costo de una inversión de $4 aproximadamente. Entonces, si yo voy a sembrar, o si yo tengo 300 árboles por hectárea, 350, 400, 500, esto lo multiplico por la cantidad de árboles. Entonces, lo que les quiero decir acá es que a 350 árboles con este plan, con este plan, a 350 árboles son más o menos $2.700, que eso es como $1.400.000 aproximado, ¿verdad? De la parte anual para esos 350 árboles. Como les digo aquí, básicamente esto es ajustable. ¿Por qué es ajustable? Esto se basa mucho en las experiencias que hemos tenido, en parte en conjunto con don Rodrigo, con don Fernando también, de cómo se fertiliza normalmente. Todo esto es ajustable porque don Rodrigo lo mencionó, cada uno tiene condiciones muy diferentes. Entonces aquí es donde nosotros podemos trabajar e ir adaptando un poquito el plan para que ya les quede, pero más o menos a grandes rasgos, eso es lo que más o menos nos estaría dando ese plan, ¿verdad? A nivel de costo-beneficio. De mi parte, señores, eso es lo que nosotros le teníamos preparado. La idea es ahorita pues pasar a campo ya para ir a ver toda la parte de práctica como tal. Allá sí los voy a tener una estación con los fertilizantes para hablarles otras cositas ya más específicas de ellos. La idea aquí era un poquito más informativo. Si alguno tiene alguna duda o comentario o queja, lo que quieran, les abro el espacio para que lo puedan hacer. Todo claro, como un agua de chocolate. No, si estamos claros, entonces yo creo que de nuestra parte eso sería. Les agradezco mucho el tiempo, ¿sí, Fernando? Organizarnos para subir a la Sí.